Te adoramos, Señor, aleluya. Al capítulo 10 de Juan. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 11, aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 10 de Juan, versículo 11. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, aleluya. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, comparta la gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 10 de Juan, versículo 11. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya, me llevo riendo y gozando desde la mañana, porque en la meditación, en la escuela bíblica, en la, aleluya, predicación para los niños, todos han mencionado al pastor, al buen pastor, aleluya, gloria al Señor, y de eso vamos a estar hablando, aleluya, la voz del buen pastor, aleluya. Juan capítulo 10, versículo 11. Lo tengan, digan un fuerte amén, búsquelo con calma, mientras usted lo busque, adora al Señor, aleluya, no hay apuro, amado, gloria al Señor, aleluya, aleluya, el sol todavía, hasta las 5 y pico, 6, todavía está por ahí, así que no hay problema, gloria al Señor, gloria al que vive, aleluya. Leemos así la palabra del Señor, en el capítulo 10 de Juan, versículo 11, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en victoria dice, amén, aleluya. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Leemos una vez más. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Aleluya. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables o sigas hablando nuestras vidas en este día, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y a través de tu palabra nos edifiques, Padre amado. Gracias, Señor. Te pido que seas tú, que no sea yo, Señor. Y te pido como siempre, Padre, que seas tú hablando lo que necesitamos, no lo que queremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, mi amado. Aleluya. Qué hermoso, aleluya, que cuando le servimos a un mismo Dios y a un mismo Espíritu, aleluya, pues Dios, aleluya, sincroniza todo, aleluya. Y uno dice, wow, Señor, la verdad que tú no te equivocas, aleluya, con lo que quieres hablar, aleluya. Y además de Juan 10:11, amado, el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, todo lo que tengo todo lo que necesito, ¿verdad? O en Reina Valera de 60, como usted lo conoce, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea el Señor. ¿Sabe, amado, que la palabra del Señor no solamente en el capítulo 10 de Juan nos habla de lo que es el buen y el mal pastor, sino que Ezequiel 34, aleluya, es paralelo, aleluya, a esta palabra, aleluya, de lo que es el buen y el mal pastor. Incluso es profético porque habla de ese buen pastor que iba a venir, aleluya, a gobernar o a pastorear, aleluya, no solo las ovejas de Israel, aleluya, sino aquellos otras que fuimos, aleluya, añadidos al rebaño del Señor. Así que yo le invito a que en su caso usted con calma, no solamente ese capítulo 10, aleluya, sobre todo hasta los versículos 19, sino que ese capítulo 34, usted vaya con calmita y lo lea y vea la grandeza del Señor detrás de esa palabra. Bendito sea Dios. Amado, en estos tiempos que estamos, escuchamos por ahí muchas enseñanzas, a veces media, aleluya, que tergiversan la palabra del Señor y medias erróneas o completamente erróneas, donde a veces quieren, aleluya, poner una autoridad a veces sobre el hombre que realmente no es. Y si usted ha escuchado por ahí, muchas personas hablan de estas, aleluya, o de estos movimientos de paternidad espiritual y todas esas cosas, donde a veces en vez de ser Dios es el que está enfrente de la iglesia es otro hombre, aleluya, porque hay movimientos que hasta el pastor, como es el padre espiritual, hay a veces que pedirle bendición y todas esas cosas, aleluya. Donde vemos cómo la humanidad, amado, está llevando, y no solamente la humanidad, sino la misma iglesia en estos tiempos, cuando
Deja de poner su mirada en el Señor, amado. Empieza a poner la mirada en otros lugares. Y no es que en la palabra no nos hable de Dios como nuestro Padre, porque usted sabe que sí, bendito sea el Señor. Pero lo que resulta es, amado, que a veces quieren, aleluya, separar o decir, no, tú tienes que, aleluya, vivir como un hijo de Dios, no como una oveja, aleluya. Porque las ovejas son medias tontas a veces, son medias ignorantes. No, tú eres llamado a vivir como un hijo de Dios. Pero sin embargo la palabra, cuando usted va y la escudriña, no hace, aleluya, división entre una cosa y otra en el sentido de que nos trata y nos habla como hijos de Dios y nos habla como ovejas de Dios, como ovejas del buen pastor. Y una no excluye la otra, amado. Tenemos la característica de que somos hijos, pero también tenemos las características de que somos ovejas, como decían ahorita, de su prado. Así que la palabra nos pone en el lugar de ambas cosas y no tiene por qué uno sentirse menos que otro por decir, no, yo me siento como hijo, yo me siento como oveja, porque somos hijos y somos ovejas. Y hay muchos falsos maestros por ahí utilizando falsas teologías donde quieren torcer la palabra, amado. Y para controlar un rebaño, para controlar un grupo de personas, para controlar, aleluya, a esos que Dios le dio para enseñar una palabra verdadera y de doctrina sana, pues se ponen por encima de todas las cosas con autoridades que ni Dios le ha dado, para que admiren al hombre en vez de admirar al Dios del hombre, aleluya. Y es triste porque la palabra me dice que Dios no comparte su gloria con nadie, amado. La gloria es de Dios. Usted solamente somos instrumentos en manos del Señor. Y sí, Dios nos ha dado una autoridad de predicar, una autoridad de reprender, una autoridad, pero eso no significa, amado, que yo por ser la figura, por ejemplo, me voy a tomar a mi ejemplo del pastor de la iglesia, del ángel de la iglesia, del mensajero de Dios, no significa que usted me tenga que rendir pleitesía a mí. Usted me tiene que respetar igual que lo tengo que respetar yo a usted. Y tal vez habrá un respeto porque usted dice, bueno, es el hombre que Dios llamó a dirigir. Y sí, está bien, amado, eso está bien. Yo respeto a mis líderes, respeto a mis pastores. Pero yo no puedo poner a ningún ser humano por encima de Dios. Porque tengo que entender que lo que es usted, lo que soy yo, es por la gracia del Señor. Y es porque Dios nos los entregó y nos los dio. Amado, el mismo Jesús, si fuera algo malo vernos como ovejas, el mismo Jesús se dice, yo soy el buen pastor. Y ustedes son mis ovejas, aleluya. Así que el ser nosotros ovejas de su prado no nos aleja de ser hijos, sino al contrario, nos completa. Y como le decía ahorita, Ezequiel nos habla también del buen pastor y del mal pastor. Y cuando esa palabra usted la va leyendo, amado, va viendo una serie de características de lo que es un mal pastor. Los males pastores, aleluya, hacían las cosas para ellos brillar. Dice Jesús hablando en ese capítulo 10, amado, que el mal pastor, como no está cuidando las ovejas que son suyas, pues no le importan. No pone su vida por ellas. No le interesa de darle buen alimento. No le interesa, aleluya, de cuidarlas, aleluya. Por eso hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, me siento a escuchar el mensaje del predicador. Y lo que el predicador hable, pues amén. Pero ese predicador no te está cuidando. Ese predicador no va a ti, te abraza en el momento difícil y te dice, ¿sabes qué, hijo? Yo estoy aquí contigo. Entonces, ¿necesitaremos o no necesitaremos un buen pastor? Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del pastor de pastores, aleluya. Porque ciertamente, mire, escuchaba en estos días a un pastor que le decían, yo quisiera ser parte de su iglesia, pero es de otro país la persona. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo te doy un consejo, no te conviene.
porque estás en otro lugar, estás en otro país. Yo no te puedo cuidar, no te puedo estar de tú a tú contigo, no puedo, sí, yo te puedo compartir mis predicaciones que están en las redes y todo eso, pero busca un lugar donde tenga una persona, un pastor que te dirija, aleluya. Tal vez otro pudo decir, no importa, mándame los diezmos que yo te hago acá, aleluya, una ovejita de mi iglesia a distancia. Ovejita honoraria. O no sé, aleluya, más sin embargo, él dijo, no, tú necesitas, porque es que necesitamos, como ovejas del Señor, ser pastoreadas, aleluya. Y yo me encanta cuando escucho personas que entienden y dicen, yo necesito ser pastoreado, yo necesito ser pastoreada. Eso no es algo malo. Al contrario, le estamos diciendo, Señor, yo no sé a veces para dónde voy ni para dónde camino. Tú eres el que sabes el camino, aleluya. Y se me quedó algo que iba a traer y me acabo de acordar, qué pena, aleluya. Pero es que hace muchos años me regalaron cuando me despidieron de Junta Pueblo un cayado, aleluya. Gloria al Señor, con mi versículo favorito grabado, Eclesiastés 3:1, pero bueno, imagínenselo. Se lo traigo otro día. Así que, amado, es verdaderamente tenemos que reconocer ante Dios que Dios va a poner hombres y mujeres para ayudarnos en el camino. Pero que sobre todo por encima de esos hombres y mujeres, usted no solamente como iglesia me tiene que ver a mí como pastor, usted tiene que mirar un poquito más arriba y ver al Señor como el pastor de pastores. Porque yo soy otra oveja más, lo sabía. Soy otra oveja más. Soy otra oveja más. Amado, la palabra del Señor en Juan 10, 6 al 10 nos dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, no entendieron, ¿verdad? Porque Jesús estaba hablando que Él era el buen pastor. Usted ve esos versículos primero, antes de ir, ¿verdad? Ahí al 6. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondida, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta del pastor de la oveja, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Entonces estamos llamados en estos tiempos, amados, a reconocer que hay malos hombres y mujeres, malos pastores. A lo mejor los malos pastores no necesariamente llevan el título de pastor. A lo mejor es un líder. A lo mejor es, aleluya, un ser cercano que supuestamente debe querer el bien para ti, pero te está dirigiendo por el mal camino y tú te estás dejando dirigir. Hay malos pastores, gente que en vez de dirigirte, aleluya, al lugar correcto y acercarte a Dios, te están alejando de Dios. Hay muchas cosas que están saliendo por ahí extrañas, amado, y a veces las aplaudimos porque se ven bonitas de lejos. Mas sin embargo, lo único, amado, lo único que nos debe de funcionar, lo único que nos debe de dirigir, lo único que nos debe de acercar para batallar la depresión, para batallar el dolor, para batallar la angustia, para batallar, aleluya, los momentos difíciles, está escrito aquí en la palabra, se llama Jesús de Nazaret. Es el pastor de pastores. Entonces, amado, dice la palabra en esos versículos 6 a 10 que Jesús, entonces explicando esto, dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando Jesús le está hablando, mira, por esto y leía, ¿verdad? Los lugares donde metían las ovejitas, ¿verdad? Eran como unos pequeños muritos de algunos pies hechos de piedra y allí las ponían y allí las velaban para que no se escaparan en la noche y para que no viniera ningún animal, o si venía un animal, ¿verdad? Poder ver. Pero dice que a veces venía gente inescrupulosa y se trepaban para llevarse a las ovejitas. Entonces Jesús, sabiendo esto y que está hablando con gente que sabe de ser pastores de ovejas, Él le dice, ¿sabes qué? Yo soy esa puerta donde la oveja entra y se siente segura. Donde la oveja entra y siente paz. Donde la oveja entra y siente y sabe y reconoce que va hacia el descanso. Porque cuando la oveja entraba por allí, escuchaba al pastor hablarle, ellas decían, llegó la hora de descansar. Ya la noche se estaba poniendo y entonces entraban al redil. Dice, esa puerta soy yo.
Yo soy ese descanso. Es como la puerta de tu casa, cuando tú entras por el portón, aleluya, después de un día ajetreado, después de un día cansado, después de un día largo. Es más, aunque hayas estado disfrutando, tú dices, no hay nada como llegar a casa, ¿verdad que sí? Y entras por esa puerta, por ese portón y tú sientes una paz. Tú sientes una tranquilidad. Ya tú vas quitándote los zapatos a mitad de camino. Ya tú vas quitándote el abrigo. Ya tú estás, aleluya, ya estás divisándote en pijamas, aleluya. Esa sensación, eso es lo que quiere ser Cristo para nuestra vida, la puerta. Y Jesús le dice, ¿sabe? Le digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones, bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y de ahí dice este versículo famoso que todos conocemos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Darle vida y vida en abundancia. Pero cuando tú lees los versículos que anteceden a todo esto, amado, Dios no estaba hablando, o Jesús no estaba hablando específicamente o directamente de Satanás. ¿Sabes de quién estaba hablando? De los religiosos de aquel tiempo. Estaba hablando del sacerdocio, estaba hablando de aquellos hombres que se supone que dirigieran al pueblo como buenos pastores. A esos son los que Ezequiel le habla y le dice de aquellos pastores malos, aleluya. Eran estos líderes religiosos que aparentaban, aleluya, piedad, que aparentaban tener la verdad, que se vestían bien, que usaban las túnicas como eran. Pero Jesucristo un día le dijo, ¿sabe qué? Ustedes son sepulcros blanqueados. No usted, ellos. Entonces, mi amado, Jesús, viendo que está viviendo en un tiempo donde el sacerdocio era lo primero que estaba mal, le dice, ellos vinieron antes de mí, pero eran solo esos ladrones, como aquel ladrón que se trepa por encima del redil para llevarse las ovejas. Y aquellos religiosos estaban preocupados porque venía un Mesías, porque vino un hombre predicando un evangelio de libertad, un evangelio de verdad, un hombre que sanaba en los días de reposo, un hombre que comía con las prostitutas, un hombre que estaba con los samaritanos y les estaba rompiendo todo lo que ellos creían, aleluya. Les estaba destrozando la religión que ellos llevaban. Pero el buen pastor se preocupa por sus ovejas. Y como buen pastor, muchas veces, pregúntele a David, tenía que aferrarse a lo que tenía en sus manos para ir en contra de las fieras que venían. Cuando David fue allí al pueblo y vio a aquel gigante, como él lo llamó, aquel gigante incircunciso, fue a donde el rey, aleluya, usted se sabe la historia. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Pero este no está ajetando a los ejércitos del Dios viviente. Entonces cuando David dijo, pues voy a ir yo a pelear, lo miraron, pequeño, flaco, tal vez bonito y guapo, pero dijo, con eso no vas a vencer. David le dijo, sabes, te voy a decir una cosa para que te quede claro. Así con autoridad. Le dijo, yo soy pastor de ovejas. Y de momento, hay momentos que vienen fieras más grandes que yo, más fuertes que yo. Pero como yo soy buen pastor de esas ovejas, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ellas y enfrento a la fiera. Y con mis manos la termino. David le daba la gloria de Dios, a Dios aún, aleluya, siendo pastor de ovejas. Pero él sabía que el mismo pastor, el mismo Dios que le daba la victoria siendo pastor de ovejas, era el mismo Dios que le iba a dar la victoria para vencer a aquel gigante. David se despojó de todo aquello que no era de él, de aquella armadura, de aquellas cosas. Y tomó lo que él sabía usar. Cogió la honda y cogió las piedras. Y usted se sabe el cuento, ¿verdad? Y después encontró una espada por allí, mire, para no ser tan gráfico. ¿Pero por qué?
David tipificaba lo que iba a hacer Jesucristo. Jesucristo le dijo a su pueblo, ¿sabes qué? El buen pastor pone su vida por sus ovejas. Jesucristo dijo, yo lo voy a hacer. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo voy a poner mi vida por las ovejas. Aleluya. Amado, no podemos estar escuchando las voces extrañas de pastores inescrupulosos que no quieren nuestro bien. Si no son capaces de poner sus vidas por ti, corre. Porque no es ahí, aleluya. No es la persona que dijo ser, no es la persona que dijo cuidarte, no es la persona que dijo que te iba a apapachar y que iba a estar contigo en las buenas y en las malas. No está siendo un buen pastor en tu vida. Porque pastor no es el que lleva el título solamente. A lo mejor pastor es un padre que prometió darte todo, pero no lo hizo. A lo mejor pastor es una madre que aleluya, abandonó a su hijo, no supo ser el pastor de sus hijos. A lo mejor pastor fue un maestro, fue alguien de importancia que supuestamente tenía que cuidar de ti, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dijo que esos eran los mentirosos, que esos eran los ladrones, aleluya. Por eso es que en este tiempo, amado, tenemos que entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Yo no me atrevería a decir como dijo Pablo. Eso lo dijo Pablo y allá él y sabe por qué lo dijo. Pero yo no me atrevería a decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Haz lo que yo hago como, no, amado, porque yo sé que yo soy, aleluya, finito, que yo puedo fallar, yo lo más que te puedo decir, mira, si hay algo bueno que tú veas en mí, eso sigue. Lo malo, olvídate, hazte de la vista larga, ora por mí. Aleluya. Pero para eso mejor te digo, mira a Cristo. Míralo a Él. Él no te va a fallar. Él es el buen pastor que te va a cuidar. Aleluya. Y no podemos poner miradas en los hombres, amados, porque el hombre siempre nos va a fallar. Aleluya. El día que tú dejes de poner la mirada en el hombre y la pongas en el Señor, me vas a amar más a mí, vas a amar más a tu hermano, vas a amar más a tu familia, aleluya. Porque no importa lo que hagamos para fallarte, vas a ver que en la gracia de Dios, Dios te va a sostener, Dios te va a acurrucar, Dios te va a abrazar, Dios te va a amar, aleluya. Pero Jesús era el buen pastor, ¿por qué? Porque el buen pastor ama a sus ovejas. No se aprovecha de ellas. Las trata con amor. Las trata con compasión. A veces tal vez le tendrá que decir, aleluya, apártate de mí, Satanás, como le dijo a Pedro. Pero no era Pedro, era la actitud de Pedro. A lo mejor, y es que Pedro tiene muchas historias. Pero a lo mejor le tenía que decir, Pedro, baja esa espada, que el que hierro mata, hierro muere. Pedro, me negaste, papá, pero aquí estoy. Aleluya. Habemos muchos Pedros por ahí, ¿verdad que sí? No de nombre, pero a veces de acciones. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y quién dio su vida por las ovejas? Sino Cristo. Entonces a veces se nos olvida confiar en aquel que lo dio todo por nosotros. Y buscamos confiar en otras cosas, estrategias de hombre, cuando es Dios el que dio su vida por nosotros. Hay hombres y mujeres que dicen, no, yo me caso con eso, con esa, si está dispuesta a dar su vida por mí, aleluya. Mire que escuché una vez que estaban así haciéndole preguntas a hombres y a mujeres en la calle. Y le preguntaban, si tú estás en una ocasión, en un momento de peligro, ¿te salvas tú? Le preguntaban a las mujeres, ¿te salvas tú o salvas a tu esposo? Y ellas decían, ¿me salvo yo? La mayoría decía, ¿me salvo yo? Pero cuando le preguntaban a los hombres, la mayoría decía, yo la salvo a ella. Porque nosotros tenemos un instinto que ha puesto Dios sobre nosotros, amados. Que queremos ser los superhéroes de nuestra familia. Que podemos fallar en todo, pero quisiéramos estar ahí para protegerlos, para guardarlos. Esos varones que están aquí, ¿es así o no es así?
Usted no haría cualquier cosa por guardar la vida de su hijo, por guardar la economía de su hijo, por guardar la economía de su hogar, de su esposa. Usted no daría todo, aleluya. Mas sin embargo, Cristo habiéndolo dado todo, amado. Y decía ahorita que a veces decimos, bueno, yo me caso con el que lo dé todo por mí, que dé hasta su vida por mí. Mas sin embargo, Jesucristo dando su vida por nosotros, cuando estamos en la situación, en el problema, buscamos a otro. Buscamos otra cosa. Buscamos cómo resolver la situación de otra manera. Yo te he dicho aquí una y otra vez, amado, así sean aquellas cosas que tú crees que puedes hacerlas por ti solo, te conviene más buscar la compañía del Señor, la dirección del Señor, aleluya. Deja de estar diciéndole y dependiendo de tu fuerza, diciendo, Señor, esto yo lo puedo hacer. No dile, Señor, aunque yo pueda, aunque me crea capaz, ¿qué es lo que tú quieres? Tú me vas a ayudar, tú vas delante de mí, aleluya. Y si el Señor te dice, pues como le dijo a Gedeón, vete con esta tu fuerza, pues amén, aleluya, gloria a Dios, pero lo dijo Dios. Entonces insistimos, amado, insistimos en seguir buscando alternativas, buscando cómo resolver, buscar cómo hacer. Cuando Dios ya nos ha dado la clave, confía en mí, cree en mí, búscame a mí. ¿Por qué insistimos, amado, en buscar en otro lugar? ¿Por qué insistimos en confiar en el dinero que tenemos en el banco o en la salud que hoy cargamos, que mañana el doctor nos puede dar una noticia que cambie completamente el panorama? De momento el banco se puede ir en quiebra y no es seguro que salve el dinerito que tenía. Por eso lo tengo debajo del colchón, como dirán por allá, debajo del matre. Hay un fuego y una lluvia, ¿qué le va a pasar a esos billetitos de color verde? A los Franklin, ¿qué le van a pasar? ¿Vamos a seguir poniendo nuestra confianza en pastores falsos o en el buen pastor? Porque cuando yo creo en el buen pastor, tengo que caminar como oveja del pastor. Tengo que entender que su voz es la voz del Señor. Jesús le dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Que cuando sea Dios que hable, tú sepas que es Dios y camines en pos de esa palabra, de ese llamado, de esa promesa. Pero cuando escuches voces extrañas, tú dices, no, esta no es la voz de mi pastor. Aunque parezca bonita, ahorita los nenes, es que Dios es maravilloso. Ahorita los nenes estaban aquí, le ofrecían dulces, y algunos querían, y algunos se iban. Pero cuando le sacaban el grito, porque el Espíritu Santo a veces nos tiene que sacar el grito, ¿para dónde vas? Aleluya. ¿Para dónde vas sin mí? Yo soy el buen pastor. Yo soy el que cuido de ti. Yo soy el que te pastorea. ¡Ay, papá! Es tan maravilloso que dice la gente que cuidaba ovejas y en esos tiempos, aleluya, bíblicos, que cuando las ovejitas eran un poquito traviesas o se ponían a pelear con otras, el pastor cogía el vallado y muchas veces le daba un golpe fuerte en una de las patas, aleluya. Ay, qué abusador. Pero él sabía por dónde le daba. Él iba a dar en un lugar que sanara pronto y que no le afectara para el futuro. Pero esa ovejita aprendía, aleluya, a no meterse donde no tenía que meterse. A veces Dios nos tiene que con el callado jalar de cantazo, darnos el cantacito, pasarnos por la prueba, pasarnos por el dolor. Pero todo para que tú y yo aprendamos, aleluya, que Él sigue siendo el buen pastor. Porque el buen pastor da su vida por sus ovejas, aleluya. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar al Señor en esta mañana. Entonces a veces yo pienso, Señor, a veces he cogido cantazos por ser una ovejita traviesa. Pero qué bueno, porque esos cantazos me acercan a ti. Qué bueno, porque esas aún mis equivocaciones, aún en tu gracia, me acercan a ti. ¿Sabes, amado? Por lo general, para tú recibir un regalo, tiene que haber un propósito, una razón. O tiene que haber algo que tú hiciste para ganártelo. Cuando aquellos que trabajan saben que a veces dan estos bonos de producción. ¿Y qué lo dice el bono? Tú tienes que producir más allá para que te den ese bonito, esos chavitos que te hacen falta.
Pero si no diste lo máximo, no te vistas que no vas. Vas a llorar, vas a sufrir, pero no hay nada. Mas sin embargo, en el Señor las cosas son diferentes. Tú no merecías estar aquí. Tú no merecías estar vivo. Tú no merecías el perdón de Dios. Mas sin embargo, la gracia, amado, la gracia de Dios, aunque tú y yo no lo mereciéramos, nos lo dio. Y la gracia de Dios te dice, amado, aunque muchas veces te hayas equivocado en el camino, aunque muchas veces te hayas quedado sentado en el mismo sitio, yo soy la puerta, entra por mí, que yo soy el buen pastor, yo soy el que cuido de ti, amado. Por eso el buen pastor es el que ama a sus ovejas. Así que Jesús te ama, Jesús se interesa por ti. El buen pastor también, amado, busca a las que se le pierden. No abandona a nadie. Sale y busca al que se alejó. Eran 100 ovejas. Y qué difícil a veces buscar. Y te voy a hablar ahora de yo como pastor. Qué difícil a veces buscar esa oveja que a lo mejor se perdió en el camino. Qué difícil es buscar esa oveja que a lo mejor te hirió también. Qué difícil es buscar esa oveja que a lo mejor no entendió el proceso y te vio como el malo de la historia. Mas sin embargo, no somos nosotros esas ovejas ante la presencia del Señor muchas veces, cuando Dios no nos hizo nada y nosotros enojados con Dios. Cuando nosotros, aleluya, lo que hacemos muchas veces es cuestionarle a Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo soy el mejor creyente de la iglesia de Rincón de Sidra, soy el mejor cristiano, soy el de mejor, aleluya, asistencia a la iglesia, ¿por qué a mí? Aleluya. Porque de la misma manera que sin merecerlo, tienes gracia, aleluya. Esa gracia también trabaja del otro lado. ¿Cómo es, pastor? Sí, porque por su gracia Él a veces va a dejar que las cosas también te sucedan. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Para que no te creas el nene o la nena más linda de la iglesia de Rincón, aleluya. Para que no te creas el más favorecido. Para que no te creas el más que, oye, yo ando, aleluya, mira, en la gracia todo el tiempo. No. A veces Dios te tiene que decir un momentito, bajo esa misma gracia te voy a hacer chocar con la realidad. No es por tus fuerzas, por las mías. No es porque lo merezcas, porque yo quiero dártelo. Entonces Dios tiene que bajarnos los humos y decirle, ¿sabes qué? Tú estás en victoria porque te has mantenido en el círculo, te has mantenido en mi presencia, te has mantenido en mi amor, en mi gracia. Vea este círculo no solamente como la protección, véalo como el amor, como la presencia, como la gracia. Ay, amado, como todo aquello que Dios significa para tu vida. Hay gente que está así. Quien ve el círculo, como yo estoy. Si no lo ve, párese. ¿Cómo? Dilo duro. Mitad y mitad. Una pierna aquí y otra allá. Hay gente que quiere caminar con una pierna en la gracia y otra pierna perdida en el mundo haciendo lo que le da gana y lo que Dios no quiere que haga. No, amado, eso no sirve. Tú lo sabías, eso no sirve. A veces la gracia es tan grande que Dios te da tiempo de, mira, enderezar tus pasos y meterte al círculo de Dios. Y meterte a la presencia. Y irte al altar y pedir perdón. Señor, me salió un poquito. Pisé la línea. Usted sabe que a aquellos que les gusta el baloncesto y otros deportes, no es el único. Si usted va a tirar de 3 y pisó la línea, ¿qué pasa, Israel? Lo que vale es 2 puntos. No sirve. Y si va a tirar y pisó la de outside, ¿qué pasa? No sirve. Pero vamos por la vida pisando la línea, vamos por la vida a veces saliéndonos para la locetita de al lado. Ay, porque estoy cerca del círculo de Dios. Ay, pero no es estar cerca, es estar dentro. ¿Sabes por qué lo que pasa? Porque en una vas a mirar así y cuando busques no va a haber círculo de Dios que te salve, aleluya. Porque la gracia de Dios es tan grande que muchas veces va a tener que dejar que nos perdamos en el camino para entender que era Él que había que mirar, que era Él que había que servir, que era Él que había que amar, que Él era el que había que escuchar su voz, la voz del buen pastor.
O volvemos al círculo. Ah, pero pastor, es que es más fácil. ¿De quién fue la idea del círculo? ¿De mi marido? Estabas profetizando. No, yo no me puse de acuerdo con ella, con el mensaje, no ha parecido, pero el Espíritu sí. Yo te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Qué se siente más cómodo? ¿Ser realista y ser verdadero? No me mientas a mí porque miras tanto en los ojos de Dios. ¿Qué se siente mejor? ¿Estar en esas 6 losetas aproximadamente de diámetro? ¿O estar aquí en este espacio donde yo puedo ir, brincar, saltar, coger para donde yo quiera? ¿O es estar aquí? Estar acá, donde yo puedo brincar, saltar, hacer lo que quiera. Me siento aquí, allá no hay ni silla. O mejor estoy aquí. Hay que ser realista. Esto llama la atención. Esto parece bonito. Es más, yo veo gente sentada fuera de ese círculo. Yo quiero estar allá porque yo los veo felices. Yo los veo contentos, gorditos y alimentaditos. Hay niños, hay gente que yo sé que me quiere, que me ama. Tú y yo tenemos mucha gente fuera del círculo que nos ama, que nos quiere, que nos dice, vente para acá. Si aquí la cosa está buena. Si mírame a mí, yo no voy a la iglesia y todo está bien. Tengo un trabajo soñado, tengo el banco virado, tengo salud. Y tú lo que te pasa es llorando, llorándole a Dios porque te faltan todas estas cosas. Te tengo una noticia. A los nenes le ofrecieron dulces y esos dulces estaban buenos. Pero ellos entendieron tan así que cuando los mandaron a sentar, se sentaron en el círculo. Gloria a Dios, aleluya, es que Dios es tan bueno. Cuando te manden a salir, cuando te manden a correr, cuando te ofrezcan algo, yo mejor me siento en el círculo, yo mejor me acuesto en el círculo, yo mejor me quedo ante la presencia, aunque esté un poquito incómodo, un poquito apretado, un poquito, aleluya. Yo mejor prefiero quedarme donde pueda escuchar la voz del buen pastor, donde Él me guíe, donde Él me señale y me diga, ¿sabes qué? Estás ahí, estás en el proceso, pero yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, aleluya, porque Él es el buen pastor. Él cuida y sana. El buen pastor cuida y sana. Quienes aquí de una manera no solamente física, sino también espiritual, han sido cuidados y sanados por el Señor, ¿verdad que sí? Muchas veces. Pero fuera del redil, ¿cuánto no hemos sufrido porque hemos caminado por la vida dañados, heridos, en la cuneta de la vida, cuando pudimos haber estado tal vez heridos, dañados, pero en la presencia del Señor, en el círculo del Señor? Oh, gloria al que vive. Puedes adorar al Santo de Israel. Los últimos meses tuve la oportunidad de compartir con personas que pasaban por el dolor de la pérdida. Y esos foros, ¿verdad? Esos momentos así te permiten llegar a gente que está pasando por dolor. No solamente a la persona, ¿verdad? Como fue nuestro hermano Jesús con la pérdida de su madre, sino con gente de su familia, de sus amistades, donde puedes entregarle una palabra. Donde puedes decirle, ¿sabes qué? Dios es un Dios que te acompaña en el dolor. Dios es un Dios que te acompaña en el momento difícil. Dios no es un Dios que dice, no, este está sufriendo, yo me voy para otro lado. Él se queda contigo. Porque Él es el círculo. Él es el redil. Él es la puerta. Él es la protección. Pero también es el cuidado en medio del dolor. Aleluya.
El buen pastor no solamente protege, sino que da vida. Defiende el rebaño, da vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. En Él hay seguridad, en Él hay esperanza, en Él hay paz, aleluya. Jesús no es un pastor lejano, amado. Jesús es un pastor de cerca. Yo tengo una lucha con un cierto pensamiento que hay y que a veces a nosotros como pastores nos lo dicen. Le dice, tú no te puedes hacer muy amigo de las ovejas, porque entonces dejan de verte como pastor. Escuchen, y aquellos que están camino al ministerio, escuchen. No te puedes hacer muy amigo, muy cercano, porque va y no te respetan, va y no reconocen que hay una autoridad en ti. Y créeme que a mí eso me choca escuchar esas palabras. Porque entonces yo me voy un poquito nada más a la Biblia. Y veo un poquito nada más la vida de Jesús. Y Jesús en un momento dado le dijo a sus discípulos, no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su amo quiere. Los voy a llamar amigos. Entonces a mí no me importa lo que el mundo quiera decir o otros líderes. Y yo sé que hay unas razones detrás de eso. Pero yo prefiero arriesgarme a ser amigo de las ovejas, a ser un cara dura, que nadie se quiera acercar a mí porque yo soy el pastor. Entonces, amado, yo digo, bueno, Señor, si es peligroso ser amigo de las ovejas, ¿por qué tú fuiste amigo de las ovejas? Yo prefiero entonces que me vean como una ovejita presentada y no como al pastor de las ovejas. Porque si eso va a crear que haya afinidad, que haya comprensión, que las ovejas digan, mira, él sabe porque es una oveja. Yo prefiero eso. A que tenga que tenerle mega respeto porque soy el pastor de la iglesia de Rincón de Sidra y todo el mundo témame porque soy el pastor. No, amado. No. Porque yo aprendí del buen pastor. Y el buen pastor no solamente cuida a sus ovejas, es amigo de ellas. Porque escuchan su voz, dice la palabra, y lo reconocen. Así que, amado, aleluya. Cuidado con esos que dicen ser y no son, aleluya. Cuidado con esos que dicen estar, pero nada que ver. Jesús no es un pastor lejano, es el pastor que ama, que busca, que cuida, que guía, que protege y muchas otras cosas más. Su voz es la que debemos escuchar y reconocer, amado, para luego seguir. Un día le preguntaron a un pastor, y estoy terminando. Pastor, si yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero no escucho que Dios me hable. ¿Qué le pasa entonces a mi relación con Dios? Y el pastor le contestó, simplemente es que no tienes relación con Dios. Porque sabes que, amado, una relación con Dios va mucho más allá que leer la Biblia. Los ateos leen Biblia, y más que usted y que yo. Hay gente que le ora a otros dioses más que usted y que yo, porque no es cuestión de orar solamente. Hay gente que llega a la iglesia pero sale igual de vacío y a lo mejor va más que usted. Esto no es cuestión de solo ir a la iglesia. Esto es de tener una relación íntima con el Señor. Y cuando tú tienes una relación íntima con el Señor, créeme que Dios te va a llevar al nivel que vas a escuchar su voz. ¿Cómo, pastor? Ojalá fuera audiblemente todo el mundo. Pero para eso está el Espíritu Santo inquietándote y diciéndote, este no es el camino, es este.
Para eso Dios levanta a aquel hermanito humilde y te habla una palabra y tú dices, wow, como si yo le hubiese abierto mi corazón. No se la abriste al hermanito, pero el Espíritu Santo que está en él, se lo reveló. Porque esto no es cuestión de lo mucho o lo poco, esto es cuestión de la calidad con que tú le estés dando a Dios las cosas. Y el que hace en calidad le va a dar en abundancia también. Aleluya. Ah, pues si creía que iba a decir que te puedes quedar orando 1 minuto al día. Pero cuando tú le entregas calidad al Señor, la calidad te lleva a darle en abundancia. En entrega. Ponte sobre tus pies, iglesia. O nos quedamos con los pastores malos que habla la palabra, o mejor nos vamos al círculo y aquí escuchamos lo que Dios tiene que hablar. Te puedes quedar en tu casa si quieres de hoy en adelante. Yo te doy un par de canales cristianos y un par de emisoras y escuchas allá lo que quieras, lo que no te gusta lo cambias y escuchas al otro. O vienes al círculo con tus hermanos y escuchas palabra de Dios. La que duele, la que sana, la que raspa, pero la que también es ungüento, aleluya. La que te dice, enderézate, pero la que también te dice, dame la mano que yo voy contigo. Y porque la casa es fácil, allá yo cambio el televisor y cambio cuando no me gusta lo que el pastor está diciendo, lo cambio. El pastor mandó la predicación allí en audio, pero como no me gustó a mitad de camino, la apagué. Pero si estás aquí, no te voy a decir como dicen afuera, pero la tienes que escuchar. La tienes que escuchar. Y yo la tengo que predicar y también la tengo que escuchar. No puedo irme a mitad de camino, es que como esto no me gusta, me voy. ¿Qué usted va a pensar de mí? Por lo menos por el pensar, yo digo, me tengo que quedar aquí. Pero como esto no es del que pienso, no pienso, no. Hay que aprender a escuchar la dulce voz del Señor. No es fácil, amado. No es fácil. Este camino no es fácil. Este camino tiene piedra, tiene espinos, tiene momentos difíciles, tiene momentos de desánimo, tiene momentos que si miramos para el lado vemos a otros que se supone que son y no son. Mas sin embargo, amado, Pablo dijo claramente que había que mirar al blanco de la soberana vocación. Hay gente que a veces yo estoy enfocado en algo. Me dice, te estoy enseñando esto, ¿no lo ves? Yo dice, sí, lo veo, pero es que estoy enfocado en lo que quiero. No me interesa, estoy enfocado hacia adelante. Estoy enfocado en mi propósito, amado. Que nadie te desenfoque del propósito que Dios tiene para tu vida. Hay gente que te va a querer alar en el camino. Hay gente que te va a querer sacar. Hay gente que te va a querer, mover así y decir, y tú enfócate, enfócate. Hay gente que te va a querer sacar y tú vas a ver también medio bojoso, pero quédate allí, amado. Quédate allí, porque quedándote allí le vas a demostrar a Dios a quien tú le eres fiel, aleluya. Que no importando la ofensa, que no importando la fuerza, que no importando lo que venga a sacarte, amado, enfócate en el Señor. Mira al Señor, mira al Señor. Es la única manera, amado, que vamos a ver la gloria, que vamos a tener la victoria en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que somos, mirándolo a Él, amado, mirándolo a Él, aleluya, y escuchando ¿qué? La voz del buen pastor. Inclina tu rostro conmigo, Padre amado, he predicado tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tuya es la gloria. Tuya es la honra, Señor, porque esto viene de ti, no de mí, Señor. Te doy gracias porque te plació no solamente usarme a mí en esta mañana, sino a muchos hermanos, Señor, trayendo una palabra igual de certera, dirigida hacia lo mismo, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti como el buen pastor. Ayúdanos a creerte a ti, Padre. Y aunque se nos haga difícil, Señor, perdónanos
cuando olvidamos ir ante ti primero y escuchar tu voz, Señor. Aunque se nos haga difícil, perdónanos y acércanos a ti cada día más, Señor. Llévanos ante ti. Ayúdanos a llegar a tu redil, Señor. Y a reconocer que tú eres el buen pastor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero yo no me quiero ir de esta parte. El altar está abierto. El altar está abierto. No voy a decir razones. El altar está abierto. Tú sabes si tú tienes que estar aquí o no.